La piscina de la montaña. Por Guy de Maupassant. Santa Inés, 6 de mayo. Mi querido amigo. Me pediste que te escribiera a menudo, y que te contara en particular sobre las cosas que podría ver. También me rogaste que hurgara entre mis recuerdos de viajes, por algunas de esas pequeñas anécdotas recogidas, de un campesino casual, de un posadero, de algún extraño viajero, conocimiento que quedan como mitos en la memoria. Con un paisaje representado en unas pocas líneas, y una pequeña historia contada en unas pocas frases. Creo que se pueden dar las verdaderas características de un país, hacerlo vivo, visible y dramático. Intentaré hacer lo que quiera. Por lo tanto, enviarte de vez en cuando cartas en las que no te mencionaré, ni a ti ni a mí mismo, sino solo el paisaje y las personas que en él se mueven. Y ahora comenzaré. La primavera es una estación en la que me parece conviene beber y comerse el paisaje. Es la estación de los escalofríos, así como el otoño es la estación de la reflexión. En primavera, el campo despierta los sentidos físicos, en otoño penetra en el alma. Este año deseaba respirar el olor de los azahares, y partí hacia el sur de Francia justo en el momento en que todos los demás regresaban a casa. Visité Mónaco, el santuario de los peregrinos, rival de la Meca, y Jerusalén, sin dejar oro en los bolsillos de nadie. Y subí a la alta montaña bajo un manto de ramas de limoneros, naranjos y olivos. ¿Has dormido alguna vez, amigo mío, en un huerto de naranjos en flor? El aire que se respira con deleite es la quinta esencia de los perfumes. El olor fuerte pero dulce, delicioso como un manjar, parece mezclarse con nuestro ser. Saturarnos, embriagarnos, enervarnos, sumergirnos en un letargo somnoliento y soñador. Como si fuera un opio preparado por manos de hadas, y no por las de los farmacéuticos. Este es un país de barrancos. La superficie de las montañas está hendida, ahuecada en todas direcciones, y en estas sinuosas grietas crecen verdaderos bosques de limoneros. Aquí y allá, donde el escarpado desfiladero se ve interrumpido por una especie de escalón, que se ha construido una especie de depósito que retiene el agua de las tormentas. Son grandes agujeros con paredes resbaladizas, sin nada a lo que alguien pueda agarrarse en caso de caer. Caminaba lentamente por uno de esos valles o desfiladeros ascendentes, mirando a través del follaje los frutos de colores vivos que quedaban en las ramas. El estrecho desfiladero hacía aún más penetrante el denso olor de las flores. El aire parecía estar denso. Me invadió una sensación de cansancio, y busqué un lugar para sentarme. Unas gotas de agua brillaban en la hierba. Pensé que había un manantial cerca, y subí un poco más para buscarlo. Pero solo llegué al borde de uno de estos grandes y profundos embalses.
Me senté a la manera de un sastre, con las piernas cruzadas debajo de mí. Y me quedé ensimismado ante aquel agujero que parecía lleno de tinta, tan negro y estancado estaba el líquido que contenía. Allá abajo, a través de las ramas, vi, como parches, trozos de Mediterráneo brillando hasta tal punto que me deslumbraban bastante. Pero mi mirada volvía siempre al inmenso y sombrío pozo que parecía no estar habitado por animales acuáticos, tan inmóvil estaba su superficie. De repente una voz me hizo temblar. Un señor anciano que estaba recogiendo flores, porque este país es el más rico de Europa en herbolarios, me preguntó: ¿Es usted pariente de esos pobres niños, señor? Lo miré asombrado. ¿Qué niños, señor? Él pareció avergonzado, y respondió con una reverencia: Le ruego me disculpe. Al verte sentado así absorto frente a este embalse pensé que recordabas la espantosa tragedia que aquí ocurrió. Ahora quise saberlo, y le rogué que me contara la historia. Es muy deprimente, y desgarradora, mi querido amigo, y muy trivial al mismo tiempo. Es una noticia sencilla. No sé si atribuir mi emoción a la forma dramática en que me contaron la historia, al entorno de las montañas, al contraste entre la alegría del sol y las flores, y este agujero negro y asesino, pero en mí, el corazón estaba retorcido, todos mis nervios alterados por esta historia que, tal vez, no te parezca tan terriblemente desgarradora al leerla en tu habitación sin tener la escena de la tragedia ante tus ojos. Fue una primavera en los últimos años. Dos niños pequeños venían frecuentemente a jugar al borde de esta cisterna mientras su tutora yacía bajo un árbol leyendo un libro. Una tarde calurosa un grito desgarrador despertó a la tutora que dormitaba, y el sonido de un chapoteo provocado por algo que caía al agua la hizo saltar hacia sus pies abruptamente. El menor de los niños, de 8 años, gritaba mientras estaba de pie junto al depósito, cuya superficie se agitaba, y se arremolinaba en el lugar donde el niño mayor había caído mientras corría a lo largo de la albardilla de piedra. Distraído, sin esperar ni detenerse a pensar qué era mejor hacer, la tutora saltó al agua negra, y no volvió a levantarse, habiéndose golpeado la cabeza con el fondo de la cisterna. En el mismo momento, el joven que había salido a la superficie agitaba los brazos extendidos hacia su hermano. El pequeño que estaba en tierra se tumbó, mientras el otro intentaba nadar, acercarse a la pared, y luego las 4 manitas se entrelazaron, se estrecharon entre sí, se contrajeron como si estuvieran unidas. Ambos sintieron la intensa alegría de escapar de la muerte. Un estremecimiento ante el peligro pasado. El mayor intentó trepar hasta el borde, pero no pudo, ya que la pared era perpendicular. Y su hermano, que estaba demasiado débil, se deslizaba lentamente hacia el agujero. Luego permanecieron inmóviles, nuevamente invadidos de terror.
Y esperaron. El pequeño apretó con todas sus fuerzas las manos de su hermano, y lloró de nerviosismo mientras repetía: «No puedo sacarte, no puedo sacarte». Y de pronto empezó a gritar: «¡Socorro! ¡Ayuda!». Pero su voz ligera apenas traspasó la cúpula de follaje sobre sus cabezas. Así permanecieron mucho tiempo, horas y horas, uno frente al otro, estos dos niños, con un mismo pensamiento, una misma angustia de corazón, y el horrible temor de que uno de ellos, exhausto, soltara las manos del otro. Y siguieron llamando, pero todo fue en vano. Al fin, el niño mayor, que temblaba de frío, dijo al pequeño: «No puedo aguantar más. Voy a caer. Adiós, hermanito». Y el otro, jadeando, respondió: «Aún no, todavía no, espera». Llegó la tarde tranquila con sus estrellas reflejadas en el agua. El muchacho mayor, ya sin fuerzas, dijo: «Suelta mi mano, te voy a dar mi reloj». Lo había recibido como regalo unos días antes, y desde entonces había sido su principal diversión. Pudo cogerlo, y se lo tendió al pequeño que sollozaba, y que lo dejó sobre la hierba a su lado. Ya era de noche. Los dos infelices seres, exhaustos, casi se habían soltado. El mayor, al fin, sintiéndose perdido, murmuró una vez más: «Adiós, hermanito, besa a mamá y a papá». Y sus dedos entumecidos relajaron su agarre. Se hundió y no volvió a levantarse. El pequeño, al quedarse solo, empezó a gritar salvajemente: «Pablo. Pablo». Pero el otro no salió a la superficie. Luego se lanzó a través de la montaña, cayendo entre las piedras, vencido por la angustia más espantosa que puede desgarrar el corazón de un niño, y con cara de muerte llegó al salón, donde le esperaban sus padres. Volvió a quedar desconcertado mientras los conducía al lúgubre depósito. No podía encontrar su camino. Por fin llegó al lugar. «Está ahí». «Sí, está ahí». Pero había que vaciar el aljibe, y el propietario no lo permitió porque necesitaba el agua para sus limoneros. Sin embargo, los dos cadáveres fueron encontrados hasta el día siguiente. Ya ves, querido amigo, que se trata de una noticia sencilla. Pero si hubieras visto el agujero mismo, tu corazón se habría retorcido, como lo estaba el mío. Al pensar en la agonía de ese niño colgado de las manos de su hermano. En el largo suspenso de aquellos pequeños que estaban acostumbrados solo a reír y a jugar. Y ante el simple incidente de la entrega del reloj. Me dije a mí mismo: que el destino me preserve de recibir alguna vez una reliquia similar. No conozco nada más terrible que un recuerdo semejante relacionado con un objeto familiar del que no podemos desprendernos.
Solo piensa en ello. Cada vez que maneje esta sagrada guardia el sobreviviente imaginará una vez más la horrible escena. El estanque, la pared, el agua tranquila, y el rostro distraído de su hermano, vivo. Y sin embargo, tan perdido como si ya estuviera muerto. Y a lo largo de su vida, en cualquier momento, la visión estará ahí, despertada en el instante en que incluso la punta de su dedo toca el bolsillo de su reloj. Y estuve triste hasta la noche. Salí del lugar, y seguí subiendo, dejando la región de los naranjos por la región de los olivos, y la región de los olivos por la región de los pinos. Luego llegué a un valle de piedras, y finalmente llegué a las ruinas de un antiguo castillo. Construido, dicen, en el siglo X por un jefe sarraceno. Un buen hombre, que fue bautizado cristiano por amor a una joven. A mi alrededor, había montañas por todas partes, y ante mí el mar con una mancha casi imperceptible. Córcega, o más bien, la sombra de Córcega. Pero en las cimas de las montañas, rojas como la sangre bajo el resplandor del atardecer, en el cielo ilimitado, y en el mar, en todo este magnífico paisaje que había venido a admirar. Solo vi a dos niños pobres, uno de ellos tendido boca abajo en el borde de un agujero lleno de agua negra. El otro sumergido hasta el cuello, con las manos entrelazadas, llorando. Uno frente al otro, desesperado. Y parecía como si oyera continuamente una voz débil y exhausta que decía: «Adiós hermanito, te voy a regalar mi reloj». Esta carta puede parecer bastante melancólica, querido amigo. Intentaré estar más alegre, algún otro día. Gracias por acompañarnos en la obra de La piscina de la montaña. Por Guy de Maupassant. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.